doctor Gustavo Gutiérrez también está con nosotros. ¿Cómo está usted, doctor Gustavo Gutiérrez? ¿Cómo ve la situación? Bueno, yo tengo una lectura, digamos, un tanto distinta, ¿no? En principio, la Corte no emitió una sentencia. O sea, creo que eso es básico comprender, porque cuando un juez evacúa una resolución, esa resolución tiene determinados grados de magnitud, ¿no? Puede ser un auto, puede ser un decreto y puede ser una sentencia. En este caso, la sentencia es cuando se ve el fondo del asunto. La sentencia en el caso del Frontón y el caso Ugarte ya fue vista, igual como también en el caso Barrios Altos, y la sentencia se ha cumplido. Entonces, lo que estamos hoy en día... no se está cumpliendo. No, la sentencia se cumplió, pero claro, lo que hemos visto ahora, lo que estamos viendo ahora son otros procedimientos menos intensos que la Corte se ha abocado. Uno es pedir una medida provisional, que resulta que ahora es una medida definitiva. O sea, es un absurdo. Y lo otro... ¿Cómo se explíquenos por qué era provisional? Era una medida provisional porque lo que tendría que haber... ¿Cuál era una medida provisional? En el caso de los magistrados del Tribunal Constitucional, los magistrados solicitaron una medida provisional para que el Congreso no continúe con el procedimiento del juicio político. ¿Y por qué dice que es absurdo que primero sea provisional y luego que viene la sesión se hace definitiva? Es que lo que pasa es que, yo lo pongo con el siguiente ejemplo. Si mañana un juez dicta una detención preventiva, entonces ya el juez ya no va a dictar la sentencia, va a decir que la detención preventiva ya cumplió, entonces ya... ¿Pero ¿para qué qué proceso? no va a dictar sentencia definitiva si hay prisión Tendría preventiva? que dictar... Eso puede pasar con Humala, con Toledo y con los empresarios. Le explico. Nos hemos suscrito a la competencia contenciosa de la Corte. Sí. Entonces, para que sea contenciosa, tiene que haber un contencioso. Sí. Entonces, tiene que haber un procedimiento de confrontación que primero se agota conforme a la propia Corte en el derecho interno. ¿Se ha agotado en el derecho interno ese procedimiento? ¿Ha habido un procedimiento de amparo? Es un argumento diferente que está introduciendo usted ahora. Ya no es sobre provisional y definitivo. El caso concreto es que la Corte asumió el caso a la demanda de las víctimas. No para una sentencia, como usted ha dicho, sino para el seguimiento de ese proceso. Por supuesto. Y se ha pronunciado sobre eso. Pero la sentencia de fondo ya ha sido materializada. Sí, lo que ha habido acá es una medida provisional, ¿no? Una solicitud de una medida provisional, en tanto en cuanto supuestamente hay una afectación a determinados funcionarios en la persecución o en la continuación de las investigaciones en el caso Ugarte. Ahora, el tema es que la Corte está ordenando. No, la Corte tampoco ordena. ¿El procedimiento o no? No, tampoco ordena. Resuelve que se archive. Ya, por eso la Corte requiere. O sea, los términos son también, hay que también entender los términos. Digamos, en otras palabras, a ver si capto esto que puede parecer muy sutil, para que no se convierta en un tema semántico. ¿Esto no es una sentencia de la Corte de cumplimiento obligatorio? No, yo no. ¿El Perú? Personalmente creo que no. Yo creo que acá lo que le deja es al Estado lo que en Europa, en el Tribunal Europeo, se conoce mucho como la doctrina del margen nacional de apreciación. ¿Qué significa? Que el Estado va a tener un determinado margen para poder cumplir casos en Europa, señor. Casos en donde yo lo que recuerdo en Europa es numerosas sanciones dolorosas para los países, comenzando por Francia, todas las cuales han sido cumplidas porque el Tribunal Europeo sanciona. No, fíjese que inclusive el Comité Europeo en el caso Chapin, el Tribunal Europeo, cuando dos ciudadanos franceses solicitan amparo para poder contraer el matrimonio homosexual, el Tribunal Europeo dice, no, un momentito, yo no me meto en ese tema por más que haya derechos de por medio. No es que no se cumpla lo que decide. En ese caso, la Corte dijo que no era su competencia, que el tema tenía un alcance nacional. Le explico, pues. Estoy hablando del margen de apreciación, es decir, no es que se cumpla o no, sino le deja un espacio al Estado para que tome una decisión al respecto. Pero no se pronuncia. ¿Cómo que no se pronuncia? No le dice, se pronunció sobre el matrimonio. Por eso. Yo asistí a la sesión de ese caso que usted cita. Por ejemplo, lo conozco muy de cerca. Me parece muy bien. Sí. Pero lo que estoy señalando en este caso concreto, que al tratarse de una medida que no es una sentencia de fondo y al darle un requerimiento también desde un punto semántico puede ser una solicitud. Requerir, el diccionario es solicitud, Juan. No ha requerido, ha resuelto. No requiere, pero requiere. Dice resuelve el archivamiento. Vamos a tener que ir a la pausa, que es un minuto más, pero la pregunta es la siguiente. ¿Esto no equivale a una sentencia de la Corte Suprema? No, de ninguna manera. Fíjate, por ejemplo, la supervisión, en el caso del indulto de Fujimori, lo que se está haciendo es una audiencia de supervisión. En el Tribunal Europeo que usted conoce, me dice, la supervisión lo hacen los ministros de Relaciones Exteriores. Entonces, la supervisión no es una atribución del tribunal.
La atribución es una apreciación política de cómo el Estado está buscando cumplir, ¿no?, sus obligaciones internacionales. El Comité de Ministros del Consejo de Europa es el que hace el ejercicio de las funciones de supervisión. Lamentablemente, este tema es realmente apasionante, su posición es distinta de la de Aníbal Quiroga. Aníbal Quiroga me da la impresión de que ve esto como una cosa definitiva, usted no. Ahora, lo que ha pasado acá es que personas que están defendiendo a las personas afectadas por la masacre, la supuesta masacre del Frontón, de los penales, están diciendo, vigila que no se está cumpliendo con la sentencia. En el mismo caso está Fujimori. O sea, lo que se va a apelar es que el Estado peruano, a través del indulto, está impidiendo el cumplimiento de la sentencia de La Cantuta y Barrios Altos. Después de la pausa lo podemos conversar, por favor, a ver si es similar el caso o no. Enseguida volvemos. Gustavo Gutiérrez, él ha señalado que esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tiene un carácter similar al de una sentencia de la Corte Suprema, ni al de una sentencia de la propia Corte, sino de alguna manera es una recomendación o advertencia. El tema que viene a continuación va a ser, el otro tema tema polémico, va a ser el caso Fujimori. Ahí también el tema consiste en que se presenta una demanda o un reclamo contra el indulto, porque esto evitaría el cumplimiento de una sentencia de la Corte, concretamente el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Correcto, y el otro es una audiencia de supervisión, o sea, supervisión del cumplimiento de una decisión. O sea, no estamos hablando, repito, sobre una sentencia ni sobre aspectos de fondo. Ahora bien, el Estado yo considero que tiene un margen de apreciación, tanto en el caso de las medidas provisionales como en el seguimiento de la supervisión. Eventualmente, si es que la Corte considera de que no se ha cumplido con los requerimientos que ha dado a través de las resoluciones, tanto en el procedimiento de provisionales como en el de supervisión, informar a la OEA. Informar a la OEA. Y nosotros tendremos en la OEA que explicar pues que hemos asumido dicha posición como consecuencia de nuestro margen de configuración y daremos las satisfacciones. ¿Y la OEA qué haría? La OEA tendría que pronunciarse en su conjunto para emitir alguna recomendación. ¿Cómo la OEA sanción puede obligarle al Estado peruano ahí a se queda? Por eso es que le decía que, por ejemplo, en Europa, el Tribunal Europeo, cuando dicta una sentencia de fondo, el cumplimiento está sujeto a lo que señalen los ministros de Relaciones Exteriores de todos los estados. Es un Consejo de Ministros del Consejo de Europa. Vino acá el señor Almagro, ¿no? Secretario General de la OEA. Claro que él no es la OEA, él es el Secretario General de la OEA. La OEA tiene una asamblea y dijo que estaba muy bien la decisión de Kuczynski, con otras palabras, del presidente Kuczynski de haber sacado el Correcto, y al final el final de control es la OEA, no es la Corte Interamericana. La Corte agota su rol con la decisión jurisdiccional al caso concreto. Lo que nos está diciendo es que hay una instancia política por encima de los tribunales y que en Europa sucede eso. Yo, en los 30 años que he vivido ahí, jamás he visto que los cancilleres de los 27 países de la Unión Europea se arroguen lo que usted llama nuestra configuración para ver si se aplica o no. No se arrogan. Eso parece que es la puerta abierta a la arbitrariedad total. De ninguna manera. La arbitrariedad es que un tribunal de oficio, prácticamente de oficio, con una sola documentación de ONG, asuma un tema de fondo como si fuera un tribunal de dioses, como si fuera un tribunal sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de límites. Nosotros nos sujetamos a lo que disponga un contencioso. Y lo que existe en Europa está claro, lo puede googlear. Es el Consejo de Ministros, el órgano de supervisión de las sentencias del Tribunal Europeo. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por su presencia en el programa, muy amable.